en el cual se va a trabajar el tema de la migración venezolana y la integración. Un tema muy importante, de mucha vigencia, que desde la perspectiva de la construcción de paz es un reto enorme en distintos niveles de institucionalidad, convivencia cotidiana, y tenemos el placer y el honor de tener una mesa muy especial, muy concurrida. Vamos a plantear directamente, van a ser 4 integrantes en la mesa, la cuarta integrante está en camino, ahorita presento, y vamos a tener presentaciones interesantes de distintas veredas del tema, ¿no? Desde el lado de la sociedad civil, de la academia y también desde el Estado, ¿no? Voy a presentar muy rápidamente a nuestro panel, ¿no? El panel está conformado empezando por José Keklin. Él es sociólogo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es egresado del Máster de Estudios Contemporáneos de América Latina de la Universidad Complutense de Madrid, en España. También tiene un máster en ética en la Universidad de Deusto. Él trabajó en el servicio jesuita a migrantes, tanto en República Dominicana como en Haití, ¿no? Actualmente es coordinador, profesor e investigador en el Instituto de Ética y Desarrollo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, que es también una institución que está organizando el Congreso, y es coordinador del Observatorio Iberoamericano sobre Movilidad Humana, Migraciones y Desarrollo, OBIMIT, por la región andina, ¿no? Va a ser muy interesante, importante su aporte, ¿no? También nos acompaña en la mesa, acaba de llegar justamente, gracias Katia, Katia Vega. Ella pertenece a la Superintendencia de Migraciones y es la que dirige el equipo de integración migratoria, que está desplegando un rol muy importante actualmente en este tema, ¿no? Tenemos también a Cecil Blanc, que ya la tuvieron en el anterior panel, ¿no? Que tiene una expertise muy importante en este tema, ¿no? Investigadora en este tema por IDEPUC. Y contamos también aquí con Marta Fernández. Ella es licenciada en Recursos Humanos con estudios en Derecho, es directora actualmente, directora ejecutiva de la ONG Unión Venezolana, ¿no? Ya desde hace 4 años, Marta. Vive en el país desde hace 12 años y como parte de su labor en Unión Venezolana, impulsa proyectos de ayuda, asistencia y asesoría para la comunidad venezolana en el marco de las garantías y derechos humanos, ¿no? Y está logrando importantes alianzas con diversas instituciones, ¿no? Y agencias para la integración social, laboral y económica de los venezolanos en el país, en el Perú, ¿no? E impulsando conciencia ciudadana, ¿no? que fomente la unión entre ambas culturas, ¿no? Es un aporte muy importante. Entonces vamos a comenzar nuestras presentaciones. Tenemos 15 minutos por cada presentación y vamos a comenzar primero con José Keklin de la Universidad Ruiz de Montoya. José, por favor. Con esta cosa. ¿Y dónde apunto? Sí. Bueno, muchas gracias a todas y a todos por su presencia. Yo lo que quiero con ustedes esta mañana es compartir los resultados de una investigación que hicimos este año, que lo concluimos creo que hacia julio. Es un trabajo que responde... a ver. Sí, pero ¿puedo pasarlo? No. Ya. Dale. Es un trabajo en el cual partimos de una pregunta que todo el mundo más o menos se hacía. ¿Es verdad que los venezolanos le quitan empleo a los peruanos? ¿No? ¿Es verdad que los salarios han bajado por la presencia de los migrantes venezolanos? ¿Es verdad que hay preferencia por contratar venezolanos y dejar de lado a los peruanos en los empleos? Digamos que el sentido común, digamos que una idea primera que circula
informalmente en las conversaciones, etcétera, es que sí, ¿no? Que sí, que es verdad que el venezolano le quita el empleo al peruano, es verdad que los salarios han bajado por culpa de los peruanos, de los venezolanos, es verdad que el empleador prefiere contratar venezolanos en vez de peruanos porque les paga menos, porque tiene un carisma especial para cierto tipo de actividad. En fin, parecería que esas respuestas son correctas, ¿no? Pero bueno, lo que hay que hacer es buscar evidencia, lo que hay que hacer es buscar, contrastar, y efectivamente si eso es verdad, en qué magnitud y en cuál es la dimensión real de todo esto, ¿no? Entonces decidimos investigar este tema en 3 ciudades, como ustedes ven ahí, Lima, Arequipa, Piura, en Lima, normalmente en Lima Norte, donde se concentra la mayor cantidad de venezolanos. Ahí más o menos ustedes tienen la metodología que hemos seguido. Yo voy a presentar de la investigación el capítulo 3 y 4. Toda esta investigación completa la pueden bajar en la página web de la OIT, la OIM y la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Ahí pueden ustedes encontrar la investigación completa. Por razones de tiempo y estas cosas no voy a presentar todo, por supuesto. Entonces presentamos el capítulo 3, que tiene que ver con el perfil ocupacional de los migrantes venezolanos, digamos cuál es su perfil, a qué se dedican, dónde trabajan, qué grado de estudios tienen, cuánto ganan, etcétera, ¿no? Solamente habría que tener en cuenta de dónde salen los venezolanos, ¿no? Los migrantes venezolanos. Bueno, todos salen de Venezuela, pero digamos, laboralmente hablando, ¿de qué condiciones están huyendo, saliendo? No son condiciones, si vienen a Perú a buscar trabajo, ya se pueden imaginar las condiciones que hay allá, ¿no? Donde más o menos el 54% también tiene una tasa de informalidad, donde 5 de cada 10 personas en edad de trabajar no trabajan, donde el desempleo es el 11%, en el Perú creo que es 8 o 7% del desempleo abierto. También hay unas condiciones laborales muy deterioradas, ¿no? Entonces, no es que alguien deja un trabajo para venir a Perú a trabajar, ya no tiene trabajo en Venezuela, ¿se entiende? Ya las condiciones laborales se han deteriorado de un modo tal que no solamente no hay, sino que el incentivo para trabajar no existe, porque usted va a ganar una cantidad tan ínfima que la gente dice, bueno, ¿yo para qué trabajo? Mejor me voy. Digamos, es un razonamiento que a todos también muchos peruanos han tenido, ¿no es cierto? ¿Y a dónde llegan? ¿De dónde sale y a dónde llegan? Bueno, ya lo voy a mostrar, pero básicamente es, como ustedes acaban de mencionar hace un rato, donde el 75% del mercado laboral peruano es informal, donde las microempresas con menos de 10 personas es el mayor número de empresas que operan, y donde, lo han mencionado en la mesa anterior, es ahí donde normalmente se violan todos los derechos laborales, los derechos humanos, etcétera, etcétera. Entonces es un mercado también bastante informal y muy violento. Y normalmente en este mercado laboral informal se insertan los jóvenes menores de 25 años y principalmente mujeres, ¿no? Los venezolanos, bueno, según las encuestas que hemos hecho y las entrevistas, el 92% trabaja, ¿no? Sin importar su condición migratoria. No es un incentivo tener PTP, porque tener PTP y no tener PTP es lo mismo en términos de ingresos, ¿no? Cuando en el Estado peruano se preguntan ¿por qué los venezolanos no tramitan PTP? Hay como más de 350.000 venezolanos que no han tramitado PTP. Bueno, pero ¿usted para qué tramita PTP si va a ganar lo mismo con o sin PTP? ¿Se entiende? O sea, no es un incentivo. Entonces, con PTP, con carnet de extranjería, con carta de refugio, de manera irregular usted va a ganar lo mismo, ¿no? Normalmente los venezolanos, los que hemos entrevistado, hay un 58% que se ocupa en calidad de empleado, eso todavía está por verse, ¿no? Empleado puede ser una cosa muy grande, un poco menos en obrero, y un pequeñísimo porcentaje de empleador, que son algunos emprendimientos que ha comenzado a surgir, ¿no? Hay un 37% de trabajador independiente, autoempleado, ¿no? Veremos por qué también a veces prefieren autoemplearse. Estas son las principales ocupaciones, ¿no? El 33% se dedica a la actividad comercial, como hemos visto antes.
Y ese 35%, ¿no?, se divide, tal como lo pueden ver ustedes ahí, en empleados de seguridad, que guachimanes, ¿no? El otro día le dije a una persona, bueno, pero tú eres el guachimán. No, señor, no soy guachimán, me dijo. Y bueno, entonces, ¿qué eres tú? Oficial de seguridad, me dijo. Bueno, como se llame, ¿no? Como se llame, como quiera, como mejor se acomode, ¿no? Pero bueno, oficial de seguridad o guachimán, ¿no?, que son empleos también, ustedes conocen las características de estos empleos, salones de belleza, construcción, etcétera. Médicos, no es médicos exactamente, sino son actividades vinculadas a la salud, enfermerías, este tipo de cosas, ¿no? ¿Dónde se emplean? Normalmente el 86% se emplean en empresas, en microempresas, menos de 10 personas. Ya les dije, ya se dijo, las características de estas microempresas, ¿no? Son pues empresas, aunque, como siempre digo, aunque formalmente están registradas y tienen todo en regla, las relaciones laborales que ellos mantienen con el empleado son absolutamente informales, verbales, de palabra, etcétera, ¿no? Las principales ocupaciones de los inmigrantes independientes, ¿no? O sea, de los que trabajan por cuenta propia, comercio, ¿no? Bueno, ustedes los han visto vendiendo, etcétera, etcétera. Eso no tiene ningún tipo de seguridad social. Mototaxi, ¿no? Es una actividad también que fácilmente ingresan. Ayer conversábamos con Cecilia en otro ambiente y hablamos de los conflictos que suceden en este tipo de actividades como mototaxi, ¿no? Solo les cuento como anécdota que en Lima Norte, si antes en una asociación de mototaxistas habían 40 o 60 mototaxis esperando un turno, ahora llegan hasta 150, 180. Entonces el turno de espera se alarga y empiezan los conflictos, ¿no? Porque hay que esperar más para ganar menos, ¿no? El grado de correspondencia entre lo que han estudiado y la ocupación que realizan en Perú. El 93% dice no trabajar en algo que han estudiado en Venezuela. No hay correspondencia entre sus calificaciones profesionales y su desempeño laboral en Perú, ¿no? Eso puede tener varias lecturas, un desaprovechamiento por parte del Estado peruano de esta calificación que no le ha costado nada al país, hay una subutilización de estas capacidades y hay ya estudios de las propias organizaciones venezolanas que indican que los venezolanos estarían dispuestos a irse a distintas regiones con el propósito de desempeñarse y cubrir profesiones que no se cubren con profesionales peruanos, pero que ellos estarían dispuestos, ¿no? Pero es alto, ¿no? Casi un 94% de personas manifiestan trabajar en algo que no corresponde. De la formalidad e informalidad, entonces el 92% de los venezolanos tienen un empleo informal y solo un 7% tienen un empleo formal. Entonces ya podemos ir respondiendo a la primera pregunta, ¿no? ¿Es verdad que el venezolano le quita empleo al peruano? Si el 92% trabaja de manera informal, ¿no? Según la planilla electrónica del Ministerio de Trabajo, hasta mayo de este año habían 40.000 venezolanos en la planilla electrónica, formalmente hablando, 40.000, ¿no? La PEA en el Perú son 17 millones. Entonces estamos hablando de que de 17 millones trabajando, o hay 40.000 trabajando en, bueno, la PEA no quiere decir que son formales, ¿no? Pero sobre esa PEA hay 40.000 solo formalmente hablando. El ingreso de los venezolanos, solo eso no está acá, pero el ingreso de venezolanos en enero del 2016 en el mundo laboral formal, el ingreso mensual era 8.000 soles, ¿no? El ingreso de un venezolano en el mercado formal en noviembre del 2018, diciembre del 2018, era 2.000 soles, ¿no? Al principio parecería ser que hemos tenido una migración venezolana bastante calificada que se insertaba en grandes empresas que pagaban muy bien, ¿no? Pero parecería ser que después ha ingresado un grupo que, aunque se ha insertado formalmente, de esos 40.000 quiero decir, probablemente estén ganando menos o probablemente sean empleados menos calificados, obreros o qué sé yo. Ese dato no lo tengo, se lo pedí al ministerio, pero no me supieron, nunca me alcanzaron la información para saber en qué rubros están
estos 40.000, ¿no? ¿En qué rubros, en qué actividad comercial están, el tamaño de empresa y la variación de los ingresos, ¿no? Esa información, bueno, no sé si alguien ha pedido información al Estado alguna vez, ya ustedes saben, eso demora, el estudio ya acabó y todavía no me llega la información, o sea que... Pero en todo caso, el 92%, el mercado informal es un mercado elástico, donde todo el mundo puede ingresar, donde no hay requisitos para el ingreso, cualquiera puede agarrar un carrito sanguchero e ingresar al mercado informal, ¿no? El único problema de la actividad informal es que aunque uno se inserta laboralmente rápido, la productividad es baja, ¿no? La productividad es baja, los ingresos son bajos, ¿no? Y es ahí donde han habido los principales conflictos, porque el peruano con poca calificación o baja calificación normalmente se inserta en un mercado laboral informal y se calcula que unos 600.000, aunque llegan a 850.000, solo 600.000 venezolanos estarían dentro de lo que se llama la PEA, o sea, los que buscan o trabajan o buscan empleo, ¿no? Esos 600.000, en grosso modo, se han metido al mercado informal y es ahí donde chocan con el peruano, que no tiene mucha calificación, y ahí están las fricciones, ¿no? Y es que en esa idea, en ese momento es que se viene la idea de que le están quitando empleo al peruano, ¿no? Porque los 40.000 de la parte formal no es representativo de nada, ¿no es cierto? Entonces ahí hay una fricción de los mototaxistas, de las personas que venden en gamarra, señoras que venden desayunos y que antes a las 10 vendían todo, ahora a las 12 del día todavía están por terminar de vender, ahí empiezan las fricciones. Estas son las remuneraciones por sexo y edad de venezolanos. Un minuto. 2 minutos. Bueno, será para el próximo congreso que tendremos que hacer. Pero en todo caso, si me das 3 minutos, entonces puedo... Entonces, ahí ustedes tienen un cuadro sobre remuneraciones, ¿no? Fíjense ustedes, el hombre gana más de 1.500 soles, hay más proporción de hombres ganando más de 1.500, etcétera, ¿no? Y mujeres, eso también es algo por seguir investigando. Las remuneraciones, ¿cuánto ganan? ¿No? Un 46% menos del mínimo y un 49% entre 900 a 1.500, no ganan mucho, ¿verdad? Casi la mitad gana el mínimo. Esto, la sindicalización, ese es el número de empleos, los ingresos, ¿no? Es lo que les decía al principio, sea la condición en la que están, más o menos ganan por ahí, el menos del mínimo o el mínimo. Las remesas, ¿no? Ahí ustedes hemos hecho un cálculo de remesas, mensualmente se estarían enviando, grosso modo, 213.000, anual 2.500.000 y anualmente, solo de una muestra de 1.600 personas, que es el número de nuestra muestra, 772.000, ¿no? Entonces hay también un envío de remesas muy importante, esa cantidad de dinero, imagínense ustedes. El venezolano trabaja también para enviar remesas, ¿no? O sea, trabaja para vivir en Perú en condiciones estoicas, porque esa es la verdad de la milanesa, ¿no? O sea, el migrante en general se pone en unas condiciones pues bravísimas, si no pregúntele a un familiar peruano que haya viajado fuera las condiciones en las que vive, y sobre eso envía remesas. Bueno, la misma figura, y ustedes ahí grosso modo tienen ese cálculo. Los impactos, lo diré rápidamente. Efectivamente hay una sobreoferta de mano de obra venezolana que aumenta presión, pero sobre empleos mayoritariamente de baja calidad y empleos informales. Es ahí la presión y es ahí donde el peruano siente esa competencia, ¿no? En todo caso es una pelea entre gente en condiciones informales, sin derechos y sin que se le reconozcan sus calificaciones, ¿no? El venezolano también ha ido migrando de empleos dependientes informales, tal como lo he mostrado, hacia el autoempleo informal. ¿Por qué? Porque se le paga menos de lo acordado, se le estafan no le pagan o le pagan muy tarde, ¿no? Entonces prefiere autoemplearse informalmente que trabajar dependiente informalmente, ¿no? Preferencia de los empleadores, voy respondiendo a las preguntas también. Es verdad que al principio el empleador peruano prefería emplear venezolanos. Había un carisma especial, había un trato especial. La gente reconocía cierta idiosincrasia y la novedad, en fin, en el texto está narrado esto, ¿no? Sin embargo, esto ha ido cambiando
a partir de eventos delictivos, a partir de estas cosas que amplifican los medios de comunicación, y la gente ha comenzado a tener temor, ¿no? La gente tiene miedo de contratar a un venezolano por lo que ha visto, por lo que lee, en fin. Entonces esto ha ido, también es verdad que al principio se calculaba que el 70% de los venezolanos tenían una calificación profesional universitaria, y esto ha bajado a un 40%, 30%. Ahora ha comenzado a llegar otro tipo de migrante con menos calificación, con familia y estas cosas. Entonces esta preferencia ha ido también relativizándose, ¿no? Bueno, otro de los impactos es que hay una subutilización de las competencias laborales, de las calificaciones, tal como se lo he dicho. Hay muchas situaciones de abuso laboral, ¿no?, por parte de los empleadores. Hay una discriminación y acoso, sobre todo a las mujeres venezolanas. Siempre repito, los chifas, las pollerías y las cevicherías, si alguien quiere hacer algo, vaya ahí, ¿no? Vaya a las cevicherías, a los chifas y a las pollerías. Ahí, si las quieren violar, ahí las acosan. Es un reino, no de la informalidad, de la impunidad completa, ¿no? No solamente hablando en términos laborales, sino sociales, psicológicos y hasta de dignidad humana, ¿no? Y finalmente, con esto acabo, ha comenzado a aparecer también ciertas iniciativas, cierto emprendimiento entre los venezolanos. Al principio eran venezolanos emprendiendo actividades para los propios venezolanos, comidas, agencias de remesas, una serie de servicios para los mismos venezolanos. Pero sin embargo también ha comenzado esto ya a ampliarse a otros públicos. Ahora tienen, a algunos lugares hay tiendas, panaderías, en fin. En todo caso hay esto. Muchas gracias. 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 Muchas gracias, José. Gracias por el reto de contar tantas cosas en solo 15 minutos. Bueno, 16. Y bueno, hay muchos temas aún pendientes por profundizar. Esperemos que el espacio de preguntas sea el momento para ello. Creo que ha sido una buena entrada con este perfil general que nos ha planteado de el migrante, ¿no? Las condiciones en las que viene, el perfil que tiene, en dónde se inserta, cómo se inserta y cómo esto va cambiando con el tiempo y cómo las percepciones que se tiene de la migración también influyen en estos cambios, ¿no? Bueno, vamos a continuar con la mesa. Vamos a darle espacio ahora a Marta Fernández de Unión Venezolana. Marta. Buenos días, gracias por la invitación a Gustavo, a Iván, por habernos invitado a participar de este congreso. Nosotros consideramos que es muy importante también que en estas actividades haya una visión también venezolana, ¿no? Hemos ido a congresos donde todos los panelistas son peruanos hablando de un tema que también nos compromete a nosotros y que creemos que es importante tener la otra opinión, ¿no? Soy venezolana, tengo 12 años en el país y desde hace 4 años conformo la ONG Unión Venezolana en Perú junto al señor Oscar Pérez, que es un activista también de derechos humanos, y hemos apostado por esta migración, no solo por ser venezolanos, sino por saber también las deficiencias con las que están llegando. Para nadie es un secreto lo que está pasando en Venezuela y sobre todo la crisis que atraviesa y por lo que están llegando los venezolanos, una crisis humanitaria donde los obliga a salir de un país en condiciones que no son favorables. Hay muchas personas que a veces no saben y no conocen el alcance de esta situación. El gobierno o los gobiernos que ha tenido Venezuela desde Chávez hasta Maduro han sacado a los venezolanos de todos los convenios migratorios de la región y eso es lo que ha hecho esta grave crisis, ¿no? No tener algún convenio, algunas facilidades para llegar a algún país ha hecho que la crisis se acrecente en todos los países, sobre todo en Colombia y en Perú, que son los que han recibido la mayor demanda de llegada de venezolanos, ¿no? Nosotros empezamos a trabajar por eso, por buscar una regulación masiva de los venezolanos, una regulación para aquellos que estaban aquí y que nos siguieran de una forma irregular, porque creemos que eso es mucho más dañino, eso es lo que los convierte en víctimas de explotación laboral, de explotación sexual, lo que los puede hacer víctimas de trata y muchas otras cosas que vemos a diario en nuestras oficinas. Nosotros allí recibimos muchas cosas, muchos casos, muchas personas, recibimos todo lo que tenga que ver con nuestra comunidad e intentamos de canalizar la mayor forma de ayuda que sean posibles.
Esta migración, si bien ha tenido dos fases, como dice José, ha sido una primera fase donde llegaron unos profesionales, o se estimaba una población que entre los 19 o 18 años, 49 años era totalmente productiva, porque era lo que estaba llegando, el 70% de nuestra migración era así, y ha disminuido, pero sin embargo sigue siendo profesional, pero sigue llegando con unas características distintas. Hace 2 años venía una persona, venía el papá, la mamá, uno de los dos, y se insertaba, buscaba un camino, buscaba cómo desarrollarse aquí para traer a la familia, enviar remesas. Todo eso pasaba hace 2 años, 1 año y medio. La realidad ha cambiado. La realidad es que ahorita si no sales con tu grupo familiar, sencillamente tu grupo familiar puede morir en Venezuela. Las condiciones de salud, las condiciones humanitarias en que se encuentra Venezuela no permiten otra realidad. Y ha sido más difícil, ha sido distinta esta última migración porque está llegando con una carga pesada. No solo con una situación económica ya muy fuerte, son personas que ya están llegando en condiciones económicas prácticamente en cero, y entonces llegar a un país nuevo con estas condiciones no te permiten avanzar, y más cuando traes toda la familia, ¿no? Entonces ha sido difícil para nosotros también desde la ONG intentar de canalizar ayudas. Gracias a Dios contamos con muchas instituciones, muchas alianzas que nos han permitido trabajar. Agradecemos siempre a Migraciones, que es quien nos ha dado la mano en todo este proceso, que nos acompaña. No porque esté hoy aquí la doctora Katia Vega, ella ha sido muy importante en este proceso porque es quien nos ha apoyado en la parte de vulnerabilidad, porque la realidad es esa, los venezolanos están llegando a unas condiciones de salud muy, muy graves, y eso es algo que la gente debe de conocer. Si bien hay mucho problema en cuanto al sector donde se han insertado los venezolanos, donde siempre hablamos de que los profesionales están insertados en un sector muy bajo, y es lo que ha creado problemas, y muchas veces que vamos a reuniones, lo primero que nos dicen es que los mozos venezolanos son muy educados. En lo personal pienso que no es así. Si yo traigo un mozo de Venezuela, no va a ser educado. La diferencia es que este mozo es un profesional, que sería lo mismo, y siempre lo digo, que buscaran universitarios peruanos y los pusieran a trabajar de mozo, también serían igual de educados. Esa es la realidad, y a veces la gente no lo ve desde ese punto de vista. Lo que está pasando con Venezuela es lo que pasa con cualquier migrante. A veces hablamos de que no, que hay la migración. No, cualquier migrante lo pasa, y lo deberían de conocer más que todos los peruanos, que han sido migrantes por excelencia, y es algo que siempre lo decimos. Cuando los peruanos están afuera tienen estos mismos problemas, y siempre va a haber alguien que quiera aprovecharse de esta situación, que busque cómo favorecerse. Las historias, o cuando vamos a la entrevista, lo primero que nos dicen es que los venezolanos cobran menos. No, el venezolano no le interesa cobrar menos, el venezolano necesita cobrar, tan sencillo como eso, porque el venezolano no tiene un familiar que le va a dar una casa, una habitación, que le va a dar un plato de comida. Necesita trabajar y necesita mantenerse aquí, comer aquí y mandar plata a Venezuela. Se necesita 3 cosas que no lo puede hacer de otra forma. Entonces, la necesidad es la necesidad, y va a venir alguien que siempre se va a aprovechar, y no necesariamente va a ser un peruano que se aproveche. Quien se va a beneficiar es el empleador, no importa la nacionalidad que tenga. Lo hemos visto hasta con los mismos empleadores venezolanos, que aprovechan esta desventaja, ¿no? Entonces, siempre es una realidad, y es una realidad de los migrantes. También estamos pasando por un momento difícil, sobre todo el tema de la xenofobia hacia la mujer, sobre todo. Lo vemos en la violencia de género. Si bien la mujer venezolana tiene la misma fuerza en cuanto a la violencia de género, psicológica, física, es igual a la peruana. En cuanto a lo que es acoso callejero, acoso sexual, acoso laboral, es mucho más alta la incidencia, ¿no? Tiene mucha más connotación sexual, y eso le ha afectado muchísimo, y afecta porque lo empezamos a ver. En Venezuela no se hablaba de feminicidio, es un tema que lo conocemos cuando llegamos aquí, y aquí lo vemos, ¿no? Y entonces empezamos a ver una diferencia donde se hablaba de que la mujer venezolana tiene mucha fuerza, es muy empoderada, pero al salir en una situación de salir sola de tu país, ya eso te pone en desventaja. Llegamos a un país donde hay una cultura machista, donde todo el mundo, donde el mismo peruano o la peruana están trabajando para salir de esa cultura, para cambiar, porque eso es lo que tenemos en Latinoamérica, culturas que nos han marcado. Entonces, llegamos, por más que las venezolanas digan que son empoderadas, no, mentira, al llegar aquí solas se disminuyen inmediatamente y no ayuda a la situación, ¿no? Entonces se sienten solas, y eso las hace mucho más vulnerables. Pero nosotros apostamos por trabajar en eso, apostamos porque la migración debe ser positiva, porque el gobierno también entienda de que todas las migraciones deben dejar algo positivo, y que debemos aprovechar el momento. Los venezolanos que están llegando, hay muchos profesionales, y queremos que estos sean reubicados. Nosotros estamos trabajando con un plan de asimilación productiva que busca reubicar geográficamente a los profesionales venezolanos en provincias, donde hacen falta. Siempre lo decimos, si tú estás en Puno y tu hijo está enfermo, a ti no te importa el médico de qué nacionalidad es, a ti lo que te importa es que te atiendan a tu hijo, ¿no?
Yo en lo personal lo viví hace un tiempo con mi sobrina, la llevaron a un sitio fuera de Lima, 1 hora, y me llamó mucho la atención que el médico que le iba a ver había muchísima gente. Y yo le decía a mi hermana, oye, el médico debe ser muy bueno. Y entonces me decía, no, lo que pasa es que el médico viene aquí 1 sola vez al mes. Y estábamos hablando que eso era Huaycán, creo que es que se llama, que no es ni 1 hora de Lima. Entonces, si eso es aquí cerca, ¿qué pasa con las provincias que están más lejanas, ¿no? Entonces, hay un déficit de atención porque ya nos lo ha hecho saber el Viceministerio de Salud, podemos aprovecharlo. Los venezolanos estamos aquí no solamente la parte mala, porque en toda migración llegan personas buenas y personas malas. No solo están los delincuentes, que son una minoría. Hay muchísima gente dispuesta a ayudar, muchísima gente está dispuesta a irse a provincia, a poner su granito de arena y apoyarnos entre todos, porque las migraciones siempre dejan algo positivo. En este momento hay una diferencia de hace 4 años cuando nosotros llegamos o cuando empezamos a trabajar por la migración venezolana, es que lo hacíamos solos. Desde hace 1 año y medio para acá están llegando las agencias y eso es algo importante y es algo que tiene que ver también el gobierno peruano. Es el momento, no solo de ayudar a la migración venezolana que está pasando un mal momento, sino de ayudar a la población de acogida, porque tiene que valer lo que estoy haciendo. Yo como población de acogida, si estoy recibiendo venezolano, también debo de recibir beneficio por eso, ¿no? Entonces es el momento de eso, de hacer las alianzas estratégicas para que todos nos beneficiemos, para que esto sea un desarrollo cultural y porque, bueno, porque van a pasar muchos años, la situación de Venezuela no va a mejorar de aquí a 2 días ni nada, van a pasar muchos años para reconstruir Venezuela y todavía queda migración venezolana aquí y en otros países para rato. Gracias. Sí, perfecto. Muchas gracias, Marta, y gracias también por el manejo del tiempo, que en realidad es nuestro enemigo ahorita, así que vamos a tratar de ir muy directo. Gracias, Marta, por el aporte, por contar la experiencia y detalles que a veces no somos muy conscientes, ¿no?, de lo que implica todo esto. Dejamos ahora espacio a Cecil Blanc, de Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Universidad Católica. Bueno, muy buenos días nuevamente con todos y todas. Muchas gracias por darme este espacio. No he preparado una presentación, porque una presentación de 15 minutos cuando uno es profesor eso es imposible. Tengo mucho más que decirles que 15 minutos, entonces voy a intentar hacer un breve panorama a partir del estudio que hicimos este año sobre inclusión de personas venezolanas en la ciudad de Lima, que pueden encontrar en nuestra página web. Entonces, y lo que voy a intentar además es dialogar un poco con lo que ya se ha dicho para que sea lo más interesante para ustedes, entendiendo además que no los conozco y eso significa que no son personas que trabajan el tema migratorio. Normalmente cuando yo hablo siempre con los mismos, pero también hacia los mismos. Pero hoy día no veo muchas caras conocidas, entonces para ustedes seguramente la mayoría es un tema nuevo, entonces yo voy a empezar un poco con una introducción sobre el panorama, ¿no? Y creo que hay 2 panoramas que hay que tomar en cuenta cuando hablamos de migración venezolana hacia el Perú. Hay un contexto más regional y hay un contexto más nacional. El contexto regional, cuando nosotros hicimos este estudio, estábamos en 2.7 millones, ya estamos en más de 3 millones de migrantes venezolanos en el mundo, más de 3 millones. Eso es el movimiento más importante sur-sur de la región, es el más importante. Y tiene otro rasgo que yo siempre insisto sobre esto y todavía no se ha dicho, entonces voy a aprovechar esta oportunidad, que los 2 principales países de acogida de personas venezolanas son países con poca, quiero decir poca, pero en realidad es más cercano al nula, costumbre, trayectoria, historia en recepción de migrantes internacionales. Y eso sí es totalmente distinto de hablar de Argentina, de hablar hasta de Chile. Es distinto. Chile y Argentina ya tienen, ustedes lo saben mejor que yo, una recepción de migrantes, en especial peruanos, bolivianos, colombianos, de mucho más años que lo que está pasando en Colombia y Perú. Entonces, eso es como el panorama más regional, ¿no? Podríamos ampliar y les podría hablar de temas globales que también trabajo, pero ya no voy a entrar a esto porque si no, nunca terminamos. Y vamos ahora a mirar entonces el panorama nacional. ¿Cuál es el panorama nacional que nosotros vimos como tela de fondo para este estudio? Yo creo que se resume en como 3 cosas. La primera es el segundo país receptor de migrantes venezolanos, pero es el primer país receptor de solicitantes de la condición de refugiado de personas venezolanas.
En Colombia las personas venezolanas no piden refugio. En Ecuador lo piden ni 30.000, me parece. En Perú tenemos 300.000 personas que han pedido ser reconocidos como refugiados. Y eso es un panorama también un poco distinto, ¿no? El segundo rasgo, que es especial, que podríamos compararlo con el de Colombia, pero ahora nos vamos a centrar en Perú, es que el Perú ha tenido, y todos ustedes lo han escuchado, al famoso PTP, que ya habló José un poquito, pero en términos generales podríamos decir que el Perú ha tenido el marco, uno de los marcos normativos más cambiantes en un tiempo récord. Estamos viviendo casi 3 años ya con múltiples cambios normativos que tomaría nuevamente toda una clase para explicarles cuáles son. Pero el tema es que ahí hay cambios, ¿no? Con el PTP, con el pasaporte, con la visa, que eso cambia obviamente o impacta en las trayectorias de las personas migrantes. Y el tercer punto que me parece importante en el contexto nacional es que hay un acceso a derecho, y ahí va un poco con lo que presentaba José en términos laborales, pero yo ampliaría un poco. Nuestro estudio es sobre varias variables, no solo lo laboral. Vamos a ver que si bien hay un exceso de derechos que se previó con el PTP, en la práctica hay una serie de dificultades que yo creo que son más complejas de lo que parece. No tienen solo que ver con un tema de documentación, sino también tienen que ver con temas estructurales del Perú que quiero abordar un poco en este momento, ¿no? Nosotros hemos hecho este estudio en 9 distritos de la ciudad de Lima. Lima Centro, 2 distritos, La Victoria y Cercado de Lima, Lima Sur, Chorrillos y San Juan de Miraflores, Lima Este, San Juan de Lurigancho, y Lima Norte tenemos a Independencia, Los Olivos, Comas y San Martín, como para que tengan más o menos el panorama. Y lo interesante del estudio es que trabajamos con las 2 poblaciones. Hicimos encuesta a población venezolana, pero también a la población peruana de estos mismos distritos para ver cómo esta relación y cómo impacta la migración venezolana. Entonces, como les decía, cuando nosotros miramos al proceso de inclusión, tenemos que mirar este contexto global, regional, este contexto nacional. Y ahí podríamos decir que hay, también nuevamente vamos haciendo un zoom un poco más preciso y vemos que hay 2 cosas cuando miramos al contexto nacional, ¿no? Por un lado hay el tema más relacionado a las políticas que existen y que se han elaborado, ¿no? Que son estas políticas migratorias y de refugio que les hablaba. Y muchas veces además solo vemos a la política migratoria entendiendo lo que básicamente hace migraciones, que es en el marco del decreto legislativo 1350, que es la ley de inmigración, y nos olvidamos 2 barreras principales, que creo que no le alcanzó el tiempo a José para presentarlas, porque no las escuché, pero sé que las tiene, porque he leído su estudio. La primera, limitación de contratación de trabajadores extranjeros, es una ley peruana que es de los 90, que esta sí no se ha modificado y que limita drásticamente el número de extranjeros que se puede tener en planilla, 20%. Para que se den cuenta, hemos hablado en el panel anterior de cuál es la característica principal del Perú: tener micros y pequeñas empresas. ¿Cómo hago para no tener 20%? ¿Cómo hago para cumplir con este porcentaje? Es casi imposible. Entonces, eso es también un incentivo para la informalidad. Y el segundo tema es, obviamente, la ley del impuesto a la renta, que considera que los no residentes fiscal, es decir, durante todo su primer año fiscal, pagan un impuesto mucho mayor al de los que sí somos residentes. Eso no tiene que ver con nacionalidad, sino con residencia fiscal. Eso como para que vean, con estos 2 ejemplos, que hay una serie de barreras y políticas que se enmarcan. Pero al lado de estas políticas migratorias y de regulación alrededor del hecho migratorio, tenemos, yo creo, 2 características principales del Perú que hay que tomar en cuenta cuando miramos a procesos de inclusión, que se han ido hablando quizás indirectamente. Primera, subempleo e informalidad. Es la característica principal del empleo en el Perú. Entonces, en realidad, los resultados que hemos encontrado no son extraños. ¿Por qué pensaríamos que las personas venezolanas, que son 870.000, pero en realidad apostamos que sean un poquito más, se van a insertar en un mercado laboral formal, que es casi inexistente, que somos los privilegiados los que estamos en el sistema laboral formal, y creo que todos lo sabemos acá reunidos, ¿no?
Y además hay un fenómeno de subempleo que ahí lo dejó a José, que lo detalló un poco. Pero también hay otro marco que nosotros hemos visto como tela de fondo, que yo resumo en 5 palabras: desigualdad, discriminación estructural y falta de acceso a básicamente todos los derechos que nosotros estudiamos en el estudio: trabajo, vivienda, salud y educación. Es decir, todos los problemas que nosotros encontramos no son en sí problemas propios de la migración venezolana, son problemas estructurales del país que tienen unas matices distintas cuando hablamos de migrantes. Y eso creo que es importante tenerlo en cuenta. Y yo quiero, porque no me debe quedar mucho tiempo, comentarles algunos de los testimonios, algunas de las cosas que han salido en grupos focales, porque hemos visto mucho de data, que también la tenemos, pero me parece que a veces hay que generar un poco de empatía, y cuando escuchamos lo que nos han dicho las personas genera otra cosa. Entonces les voy a leer algunos de los testimonios, de las frases que hemos recogido en el estudio, sobre principalmente 3 temas: informalidad y precariedad en lo laboral, salud e impactos psicosociales, y temas de género que también hemos abordado y que se han ido comentando. Sobre informalidad y precariedad nos comentan, ¿no? Cuando le preguntas a un venezolano, ¿qué haces? Ambulando. En la camioneta vendo galletas. Una mujer venezolana nos cuenta: yo llegué hace un mes y he tenido 5 trabajos. Eso no le dio tiempo a José a abordarlo. La cantidad de trabajos que tiene la población venezolana es impresionante. Ya, esta mujer en un mes había tenido ya 5 trabajos. Otro hombre venezolano: si lo tienes, hablando del permiso temporal de permanencia, este primer mecanismo, el PTP, te piden carne de extranjería, ¿no? Y eso se ve reflejado en este estudio y múltiples estudios. Ven, me quedan 2 minutos. Entonces, con esto voy a terminar. Y ahí un testimonio también bonito, como les decía, nosotros hemos visto también la población peruana, y por eso yo digo siempre que hay más matices en todo, ¿no? Y las personas peruanas en los grupos focales que hicimos también reconocían algunas cosas que ya se han mencionado, y ahí les cito. Una mujer peruana nos decía: yo creo que es culpa de los empleadores mismos, ¿no? De toda la situación de abuso y de los pagos, que se aprovechen de la necesidad de ellos para pagarles menos. Es decir, tampoco que la población peruana es todo uniforme y que piensa que se les pague y que nos roban no, hay también otras visiones, ¿no? Y quizás me voy a quedar entonces solamente con la última que les quería comentar, la penúltima, sobre impactos psicosociales. Esa es una mujer venezolana que tenía entre 40 y 50 años, un poco en otra etapa de su vida, de hecho, que nos decía lo siguiente, ¿no? Al principio, cuando llegué acá a Lima, me dio una depresión horrible, porque llegué. Y cuando uno está en Venezuela, cuando está afuera, pues le pintan cosas muy bonitas. Y véngase que esto es maravilloso, que es el paraíso, que sí hay trabajo. Y su realidad era totalmente distinto, que no era el paraíso y no había trabajo, y le costó muchísimo, y le cuesta todavía muchísimo adaptarse. Entonces, termino con esto, que hay mucho más dimensiones, que lo laboral obviamente se ve relacionado con temas migratorios, pero también tiene impactos muy fuertes en temas psicosociales, desde Venezuela, ¿no? Eso lo ha comentado muy bien Marta, desde las condiciones mismas de Venezuela, pero también desde cómo estamos trabajando acá esta temática, y con esto yo me quedo y quedo atenta a las preguntas. Gracias. Muchas gracias, Cecil. Muchas gracias, Cecil. Y vamos a cerrar el panel con la participación de Katia Vega, del equipo de integración migratoria de la Superintendencia Nacional de Migraciones. Katia. Bueno, muchas gracias. Buenos días con todos. Y excelente que últimamente estamos tocando muchos temas relacionados con la integración migratoria. Diría que es la punta del iceberg para gestionar la migración. Como dijeron todos, ha empezado y va a seguir este proceso de recibir a extranjeros en el Perú, y por consiguiente tenemos que ponernos las manos a la obra. Y una de las cosas que tenemos que hacer precisamente es reflexionar al respecto, ¿no? Entonces mi exposición creo que no está lista. ¿O sí? En realidad voy a usar solamente unas láminas de esta exposición para orientarme, porque vengo de un viaje muy largo desde el otro polo, así que de pronto me he dispersado.
pero en todo caso, esta era una lámina que quería presentarles porque creo que la integración migratoria tenemos que abordarla en principio desde la empatía, ¿no? Porque pueden haber no marcos legales, instrumentos de gestión, qué sé yo, pero en principio creo que todos tenemos que entender por qué la gente migra, por qué nosotros migramos. Pues nosotros definitivamente creo que todos provenimos de familias migrantes, nosotros somos migrantes. Aquí en la mesa todos somos migrantes, no sé si tú, pero el apellido puede decir que tu ascendencia también. Todos provenimos de familias migrantes, etcétera. Entonces, la idea es entender, pero ¿por qué migramos? ¿No es cierto? Entonces, si nos damos cuenta, la migración es multicausal, por factores económicos, por pobreza, por hambre, por miseria, etcétera, que se originan en los países, por temas sociales, las guerras, la violencia, la discriminación, ¿no? Lo político, lo ambiental, es decir, cada vez más factores ocasionan la migración. Por consiguiente, demanda del Estado, de la sociedad, igual aristas de gestión. En el Perú, no sé si ustedes se acuerdan, pero Migraciones antes gestionaba la migración desde control e ingreso de personas que ingresan al Perú y de personas que salen del Perú, y como ayer también decía Cecil, tal vez de los mecanismos de permanencia para los migrantes, pero abordar la integración desde estas aristas realmente no se da, es decir, abordar la migración desde la perspectiva social no se ha trabajado. Digamos, ahora cuando les cuente un poquito de los hitos que por los que viene atravesando el Estado para la gestión de la migración, nos vamos a dar cuenta que estamos naciendo en este proceso, ¿no? A diferencia de otros países, miren, Chile, Brasil, Argentina, la composición de la población extranjera llega al 3% aproximadamente. Nosotros antes de este proceso migratorio teníamos menos del 1%, ahora casi estamos llegando al 3%. Y estos países, como dijo Cecil, precisamente por esa experiencia de recibir extranjeros en el país, tienen muchísima mayor experiencia para gestionar la migración y precisamente también para la integración migratoria. Nosotros realmente estamos en un nivel absolutamente incipiente para una composición migratoria tan relevante, un 3%, porque no solo contamos con los venezolanos, sino con ciudadanos de otras nacionalidades. Es lo que estamos haciendo es absolutamente básico, ¿no? Entonces, demanda del Estado, de la sociedad, estas aristas para la gestión migratoria. De no hacerlo, la migración en sí misma ocasiona vulnerabilidad en el migrante, ¿no? Es decir, cuando nosotros migramos, seguro ustedes han ido a otros países, el no poder hablar el idioma nos posiciona en una situación de absoluta vulnerabilidad. Entonces, claro, los venezolanos hablan el español, pero no conocen las leyes, tienen otras costumbres, entonces hay que empezar a la integración, y ese proceso definitivamente ocasiona índices de vulnerabilidad, como también lo ha comentado José, como para el acceso al empleo, etcétera, ¿no? Dificultades económicas, sociales, obstáculos para regresar a su país, aunque quieran volver, no tienen lo suficiente para volver, etcétera. Y acá también se han dado manifestaciones de violencia, racismo, xenofobia, etcétera. Voy a correr, ¿ya? Entonces, digamos, tenemos empatía, perfecto, pero te van a decir, oye, ya, ¿y qué de los peruanos? ¿Por qué una cosa descarta a la otra? No necesariamente debería decir, si yo pienso en los migrantes, no quiere decir que no esté pensando en los peruanos, ¿no? Siempre están tratando de separar, y la idea es, ok, soy empática, pero además yo tengo instrumentos internacionales como los Objetivos de Desarrollo, como el Pacto Mundial, como el Convenio para los Trabajadores, como los acuerdos de Quito, como los acuerdos de Lima. Tenemos instrumentos nacionales, ¿no es cierto?, como tenemos el Código Civil, como que tenemos la Política Nacional Migratoria. Es decir, si somos empáticos, pero es que además hay instrumentos normativos que pueden proteger estos mecanismos de gestión de la migración. Y un instrumento importante es la Política Nacional Migratoria. Es decir, en el Estado han habido muchos hitos, hay ya hitos para la gestión de la migración desde la perspectiva de la integración.
Uno de los hitos ha sido, en el 2017 se emitieron 2 decretos supremos. El decreto supremo 01 para papás y mamás de hijos peruanos, que posibilitaba quedarse a los papás en el Perú en razón a que tienen un hijo. Antes el estatus migratorio estaba relacionado en razón a tu vínculo conyugal. Si tú te peleabas con tu marido, frita, te tenías que salir del Perú y no importaba si tenías hijos acá. A partir de este decreto 001 se posibilita y se da una nueva mirada a la regularización migratoria de mamás y papás, de hecho que tenía enfoque de género, porque se daban casos de mujeres maltratadas y que finalmente no tenían la posibilidad de quedarse en el Perú en razón a que tenían hijos, sino porque estaban peleadas con el esposo, ¿no? Entonces, el otro decreto fue el decreto 002, que tiene que ver con el PTP, que ha tenido varias versiones a lo largo de los años, hasta ahora creo que 3 o 4, pero que ha posibilitado que al menos 400,000 venezolanos tengan un PTP. Es verdad que presenta una serie de dificultades, pero también se constituye en un documento de identificación que le va a posibilitar en alguna, pero ya pueden abrir una cuenta, pueden tener RUC, etcétera. Es verdad que como para los peruanos tienes un DNI y no te garantiza que vas a tener un empleo, ¿no? Pero sí te da regularidad en el país, y después de que tienen el PTP les dan automáticamente, a través obviamente de un trámite, el carnet de extranjería, calidad migratoria especial, y con eso ya tienen residencia, ¿no? Entonces, no digo que, no quiero referirme a que el Estado es una maravilla y que todo está a color de rosa, ¿no? Pero les puedo contar algunas cosas de las que se han ido avanzando. Por otro lado, tenemos la política nacional migratoria, que ya te da un marco interesante para gestionar la migración, y justo desde la integración migratoria, ¿no? Entonces, ese marco ha servido para migraciones, precisamente para crear un equipo que se llama integración migratoria, ¿no? Pero antes de pasar a este tema, también quería comentarles de que hay una mesa de trabajo interinstitucional para la gestión migratoria que está siendo liderada por Relaciones Exteriores y que convoca a todas las instituciones del Estado para atender, claro, de manera coyuntural y diríamos reactivamente, la migración, ¿no? Es una iniciativa que vale la pena se refuerce, porque es una instancia de articulación de todas las instituciones para gestionar la migración. Entonces, a partir de estas líneas que les digo, la política nacional migratoria, la ley 1350, que es absolutamente garantista, se ha creado un equipo de integración migratoria en migraciones y que tiene como uno de los ejes el servicio al migrante en situación de vulnerabilidad. Como saben, en nuestra ley tenemos como 17 supuestos de vulnerabilidad por las que podían atravesar los migrantes, como por ejemplo las víctimas de violencia, que antes era muy frecuente y no había dónde atenderlas. Entonces ahora con una sola denuncia se les puede dar una calidad migratoria para que no estén sujetas a un perpetrador, ¿no? Las personas en situación irregular, las que tienen grave enfermedad, es decir, hemos avanzado muchísimo. Antes una persona en grave enfermedad que no había hecho su control migratorio no era atendida. Ahora, aunque sea irregular, prevalece el derecho a la vida, a la integridad de la persona y se le da una calidad migratoria especial, lo mismo que a las víctimas de trata, tráfico ilícito de migrantes, etcétera. Y bueno, hay una serie de mecanismos de protección que posibilitan tener una calidad migratoria que les posibilita exonerarle de multas, exonerarles de requisitos, darle celeridad a los trámites, etcétera. Y por último, comentarles de que este ha sido el comportamiento de personas en situación de vulnerabilidad. Se ha incrementado de manera exponencial. Antes el año pasado ya más o menos la gente conocía el servicio, eran 8,000 las personas que acudieron al servicio. Este año, al mes de octubre, tenemos casi más de 20,000 personas que han acudido al servicio apelando a una situación de vulnerabilidad. De verdad que los criterios que se han establecido no permiten que todos entren por esa puerta,
pero se les da un trato preferencial personalizado y se les acude y se les facilita todos los mecanismos que sean posibles para que la persona se sienta realmente integrada. Acá hay también un comportamiento interesante que ya no les voy a poder comentar, en el sentido de que antes el componente era más mujeres, ahora son más varones y ahora es más grave enfermedad, y en grave enfermedad VIH-Sida, es decir, que la gente está viniendo realmente a salvar sus vidas, ¿no? Y desde ese punto de vista creo que todos debemos generar empatía, en el sentido de que yo creo que nosotros también lo haríamos, ¿no? Saldríamos a cualquier país vecino para salvar nuestra vida. Entonces, este ha sido más o menos el comportamiento, y la mayoría de las personas que han venido al servicio son básicamente por grave enfermedad, ¿no? Entonces, eso es todo, muy rápido, muy cumplida con los plazos. Gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias, Katia. Hay retos muy importantes que trae esta situación, el tema de la migración, retos de institucionalidad, retos de convivencia. En verdad el tema da para mucho más, muchísimo. Como dije hace un momento, los tiempos son los enemigos ahorita de nuestra actividad, por lo cual lamentablemente no vamos a poder abrir para este panel el espacio de las preguntas. Buscaremos alguna manera de cubrir eso, porque es muy importante. Sí, esa es una buena idea. Así que bueno, queremos agradecer a Marta Fernández, a Cecil Bluan, a Katia Vega y a José Keklin por sus importantes aportes y por el trabajo que están realizando en este tema de la integración migratoria, ¿no? Que como su nombre lo dice, no es más que simple gestión de entradas y salidas de otros ciudadanos, sino de promover convivencias, respeto de derechos, etcétera, ¿no? Bueno, muchas gracias y nos vemos en el siguiente panel. Muchas gracias.